Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Ok. Hace rato también dije primero, ¿verdad? Ah, qué bueno que ustedes, porque yo ya estaba abriendo en primero y dije, esto como que ya lo vimos. No, no es cierto. Hemos estado viendo acerca de la vida de este profeta Eliseo, y de hecho varios capítulos vamos a estar viendo acerca de Eliseo. La semana pasada vimos acerca de una batalla que se da ahí en Israel, ¿no? Y que es invitado el rey de Judá, que es el rey de la parte sur de Israel, ¿no? En este reino dividido. Y vimos un poco acerca de Eliseo, ¿no? Por ahí aparece en la escena. De hecho, él les dice qué es lo que deben hacer ante esta situación en la que se encuentran, ¿no? Difícil, porque estaban desfalleciendo estos hombres 7 días por el desierto, y entonces Eliseo les da instrucciones, ¿no? Pero desde el capítulo anterior, desde el capítulo 3, desde el capítulo 2, perdón, vimos cómo Eliseo, vemos esta sucesión, ¿no? Eliseo viene a suceder, ¿no?, a Elías, ¿no? Y vemos cómo sucede todo esto, ¿no? Y desde ahí vemos a Eliseo haciendo algunos milagros en beneficio del pueblo. Y eso es algo muy interesante, porque en algún momento te decía que Eliseo es como un tipo de Jesús. Elías más bien era como un tipo de Juan el Bautista, ¿no? Y es que Juan el Bautista, su ministerio fue como más alejado de la gente, ¿no? Más en el desierto, era así, ¿no? Pero Jesús no, Jesús se relacionó con la gente. Y de hecho el ministerio de Eliseo es así, como más relacionado con la gente. De hecho, ahí en el capítulo 2 vimos cómo la gente de Jericó se acerca y le dice, pues mira, este lugar donde vivimos es bueno, pero las aguas pues no, están enfermas, no sé qué pase, la tierra es estéril. Entonces, ¿te acuerdas que les dice, pues traigan un poco de sal, y lleva esa sal? Y vemos todo esto, ¿no? Un poco con la gente. Hoy vamos a estar viendo cómo Eliseo lleva su ministerio así, cerca de la gente, ¿no? Y vamos a ver cómo en este paralelo, ¿no?, o en esta similitud con el Señor Jesús, cómo muchos de estos milagros que vamos a estar viendo el día de hoy, que suceden por mano de Eliseo, también sucedieron por mano de Jesús, ¿no? Entonces, ¿por qué no oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios para empezar a estudiar ese capítulo? Señor, muchas gracias por tu amor y fidelidad en nuestras vidas, Señor, porque nos has permitido estar aquí, Señor, y has guardado nuestra vida, Señor, para que podamos estar conociéndote, Señor. Y queremos, Señor, ser guiados por medio de tu palabra, ser enseñados por ti. Te pedimos, Señor, que nos llenes con tu espíritu y que sea tu Espíritu Santo enseñándonos. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Señor, para poder recibir lo que tienes hoy para nosotros, Señor. Llénanos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la primera porción del versículo 1 al versículo 7. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas llamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces un milagro impresionante, ¿verdad? Algo así había sucedido ya por medio de Elías. ¿Recuerdas con esta viuda de Sarepta, ¿no?, donde estuvo
siendo sustentado Elías en casa de esta viuda, ¿no? Donde dice que no cesó la harina, ¿no? Ni el aceite. Pero aquí hay una situación interesante, ¿no? Primero nos dice que esta mujer era la esposa de un profeta. Este profeta ha muerto. Cuando aparece esto, los hijos de los profetas, habla de estas escuelas de profetas que muy probablemente era liderada por Eliseo, que era como que el maestro de estos profetas, anteriormente Elías, y son estas escuelas de profetas que se cree que inició el profeta Samuel. Entonces, pues es interesante porque, si recuerdas, están en la parte norte de Israel, y esta parte norte es una zona donde hay idolatría, se han alejado completamente de Dios. El rey Jeroboam estableció desde ese tiempo una religión o una forma de relacionarse con Dios religiosamente a través de ídolos, ¿no? Algo completamente en contra de la voluntad de Dios. Y muchos de los que vivían en Israel, en esa parte norte, se fueron a la parte sur, a la parte de Judá, buscando hacer conforme a la voluntad de Dios. Dios se les había dicho cómo tenían que adorar, que tenían que ir a Jerusalén y todo esto. Y muchos de los levitas que vivían en la parte norte también se van a Judá. Entonces, muy probablemente no había levitas en Israel, o quizá había muy pocos, o a lo mejor de estos mismos levitas son estos profetas, ¿no? Porque pues no había quien enseñara la palabra que le correspondía a los levitas. Pero están estas escuelas de profetas, ¿no? Y dentro de estas escuelas de profetas vemos cómo estos profetas tenían a sus familias. Y como parte de tener a su familia, pues vemos que hay muchas situaciones que ocurren en familia, ¿no? Y aquí nos dice que muere uno de estos profetas y la esposa pues queda viuda y quedan de alguna manera desamparados con sus hijos. Y entonces se acerca esta mujer y va a Eliseo. Algo interesante dice, clamó a Eliseo. Esta mujer sabía a dónde ir. Sabía que tenía que ir con Eliseo. Muy probablemente era el maestro de estos profetas o el pastor de estos profetas, y va a él y le dice acerca de su marido que ha muerto, y le dice: tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. De entrada nos dice esto, que este profeta era temeroso de Jehová. Pero hay una situación muy interesante aquí, porque dice: ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos. Dices, ok, era temeroso de Jehová, pero tenía algunas deudas que ahora tiene en peligro la vida de su familia. Y esto me llevaba a pensar, muchas veces no consideramos las decisiones que tomamos, que debemos buscar ser sabios en las decisiones que tomamos. Y muchas veces estas deudas que nos parecen como cosa liviana, echarnos una carga, pueden traer problemas en casa. La Biblia dice que debemos ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da. Ahora, no sabemos la causa por la que este hombre tenía deudas. No sé si quizá había una situación muy difícil en casa y entonces no había para comer y entonces buscó endeudarse, ¿no? Pero fíjate, la Biblia nos habla acerca de esto. Y de hecho, desde el Antiguo Testamento Dios dio algunas instrucciones acerca de esto. Esto de que el acreedor iba a hacer a sus hijos sus siervos, estaba en la ley. ¿Por qué? Porque si un hombre no tenía, entonces podía venderse como esclavo a su hermano dentro de los israelitas. Y cuando llegara este año del jubileo, ¿no?, al 7º año, tenían que redimirlo, ¿no? Esto es dejarlo en libertad a él y a su familia. Habían estas cláusulas para que estos hombres pudieran pues no morir de hambre. Pero te decía, no sabemos acerca del caso, ¿no? Pero la Biblia nos habla acerca de la libertad que Dios nos ha dado. En Gálatas 5, capítulo 13, nos habla que Dios nos ha llamado a libertad. Déjame leer cómo dice. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo a los Corintios también les dice: todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada. Y eso es importante, porque tenemos libertad. Dios nos ha dado libertad para que tomemos decisiones, pero muchas veces son malas decisiones porque no somos sabios.
Y entonces nos hacemos esclavos de algo. Y muchas veces las deudas nos hacen esclavos por mucho tiempo porque no somos sabios. En Romanos 13, Pablo habla de las autoridades y cómo debemos honrar a las autoridades. Y hay una parte donde dice que debemos pagar, no deber nada a nadie, en el sentido de que debemos pagar los impuestos. ¿Sabías que la Biblia habla de que debemos pagar los impuestos? Y dices que debes respeto al que merece respeto y debes honra al que merece honra. Pero en el versículo 8 de Romanos 13 dice así: no debáis a nadie nada. Dice nada. Sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Algunos dicen que la única deuda que tenemos y que debemos tener es la deuda del amor. Y que debemos pagarla constantemente. O sea, lo único que debemos hacer es amar, pero no debemos deber nada a nadie. Las deudas es algo que debemos evitar. Vivimos en una sociedad que nos presiona constantemente a comprar a crédito, ¿sí o no? Bueno, no sé si te ha pasado que te están llamando para ofrecerte una tarjeta de crédito, ¿no? O incluso las ofertas son más atractivas si pagas con tarjeta de crédito, ¿no? Y fíjate lo que dice la Biblia, ¿no? No debáis a nadie nada, sino el amar los unos a los otros. Debemos tener cuidado cómo administramos nuestros recursos, ¿no? Ahora puedes decir, bueno, es que a veces hay necesidad, ok, pero muchas veces creemos que necesitamos algo que realmente no necesitamos, ¿no? Y entonces compramos a crédito algo y después estamos esclavizados para pagar algo que no necesitamos. Bueno, esta familia está en un problema, porque ahora este hombre ha muerto y ha dejado endeudada a su familia y ahora se quieren llevar a sus hijos de esta mujer como esclavos. Entonces Eliseo le pregunta, ¿y qué te haré yo? Dice, ¿qué puedo hacer yo? Y entonces le dice, declárame lo que tienes en casa. Y ella dice, pues no tengo nada más que una vasija de aceite. Y entonces sucede este milagro extraordinario. Él le dice, bueno, pues pide prestadas. Y dices, pues no que no debamos nada a nadie. Bueno, una cosa es pedir prestada una vasija, ¿no? Que puedes regresar, sabes que la puedes regresar. Y otra cosa es endeudarte de alguna otra manera. Pero le dice, pide prestadas estas vasijas a tus vecinas. Todas, dice, no pidas poquitas, ¿no? Las más que puedas. Y entonces sucede esto, dice, enciérrate en tu casa, tú con tus hijos, y empieza a llenar. De una pequeña vasija de aceite que tenía, pudo llenar muchas, ¿no? ¿Cuántas juntó? Podríamos decir, cuánta fue su fe, pidió, porque lo creyó. ¿Y cómo podemos saber que lo creyó? Porque empezó a obedecer. Si te das cuenta, lo hace al pie de la letra. Le dice, enciérrate con tus hijos, y ella se encierra con sus hijos. Eso me parece interesante, esto de los hijos, porque esta mujer está en una situación difícil y sus hijos lo saben. No excluye a sus hijos de esta situación difícil. Y sus hijos son bendecidos al ver el poder de Dios obrando este milagro, ¿no? Es importante eso. Y cuando nos equivocamos incluso, cuando cometemos errores, tomamos malas decisiones como esta, y de pronto te puedes encontrar en un conflicto así, creo que es importante hacer partícipes a nuestros hijos de esa situación, ¿no? Y para que ellos también puedan ver el poder de Dios en esa situación, ¿no? Me encanta eso, porque eso es lo que hace la mujer. Y entonces en una de esas le dice a su hijo, pues tráeme más, y le dice, ya no hay, y en ese momento se acaba el aceite. Quiere decir que esta necesidad ha sido satisfecha. Y es que Dios así suple para nuestras necesidades. Entonces viene esta mujer, dice en el versículo 7, vino luego ella y le contó al varón de Dios. Y le dice él, pues ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, ¿no? No es ve, vende el aceite y ya. No, es paga, ¿no? La Biblia nos invita a pagar, ¿no? No nos dice, pues a ver si te perdonan la deuda, ¿no? Pues ya ni modo, ahora a ver qué sucede. Yo creo que ahora voy a estar en el buró de crédito. No, paga, ve y paga. Y Dios le provee para que pague. Y entonces de esa manera sus hijos ya no son esclavizados. ¿Sabes? Jesús, como te decía, Eliseo es como un tipo de Jesús. Y Jesús es el único que puede ayudarnos
para que no seamos esclavos. De hecho, Jesús vino a redimirnos, ¿verdad? Por medio de su sangre, Él pagó el precio para que fuéramos libres del pecado al que le servíamos. Ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora somos, dice Romanos 6, que ahora somos siervos de la justicia. Ahora podemos servir a Él. Pero ahí en Romanos 6 también Pablo habla acerca de que nos podemos volver a esclavizar. Y como leíamos ahorita, a libertad nos llamó el Señor. No debemos volver a esclavizarnos. Y sabes, cuando estamos en peligro de esclavizarnos, Dios nos da el poder para no esclavizarnos. Y me encanta porque algo que le dice Eliseo a esta mujer es que ¿qué es lo que tienes? Y él le dice, pues solo tengo este aceite. ¿Sabes? Jesús no nos va a pedir algo que no nos haya dado antes para poder ayudarnos. Y esta mujer había recibido ese aceite de Dios. Y con ese aceite pudo salvar a sus hijos de esclavitud, ¿no? Y fíjate, Dios nos ha dado algo bien importante a nosotros. Cuando vemos el aceite en la Biblia, está relacionado también con el Espíritu Santo. Y Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que no estemos en esclavitud. Él nos ha hecho libres. Pero su Espíritu Santo, el Espíritu Santo opera en nosotros. Es Dios mismo, su presencia en nosotros. Y opera de muchas maneras. El Espíritu Santo es el poder de Dios para poder hablar con denuedo la palabra de Dios. Para poder predicar el Evangelio. Eso le dice Jesús a sus discípulos. Cuando venga el poder del Espíritu Santo en ustedes, ustedes van a poder ser testigos, ¿no?, de ese llamado que les había dado de ir a anunciar el Evangelio. Pero el Espíritu Santo hace muchas cosas en nosotros. El Espíritu Santo es aquel que nos consuela, es el consolador. Es aquel que nos enseña todas las cosas y nos recuerda la palabra de Dios, ¿no? Pero también es el que nos da poder para vencer el pecado. Porque sabes, el pecado va a venir constantemente a querernos volver a esclavizar. Y el Espíritu Santo lo tenemos para eso. Pero ¿qué necesitamos? Ser llenos cada día de su Espíritu. Ahora esa mujer tenía esa vasija de aceite. ¿Qué necesitaba? Llenar otras vasijas de aceite. Lo que necesitamos es ser llenos del Espíritu. ¿Y cómo puedo ser lleno del Espíritu? Pidiéndole al Señor eso, ¿no? Creo que una buena oración cada día es: Señor, lléname con tu Espíritu, para que no sea esclavizado. En Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesús está hablando con sus discípulos acerca de cómo nosotros mismos, siendo padres, dice, aún siendo malos, dice Jesús, buscamos buenas cosas para nuestros hijos. Dice, si tu hijo te pide un pan, no le das una piedra, ¿no? Y entonces en el versículo 11, en el versículo 13, capítulo 11, les dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Podemos venir con confianza. Así como esta mujer supo ir al lugar correcto, fue a Eliseo a pedir ayuda. Así nosotros podemos venir a Dios: Señor, ayúdame y dame de tu Espíritu Santo. Y Él es bueno. Y es que el Espíritu Santo es ese poder que Dios nos da para no ser esclavizados. También en Romanos capítulo 8, en Romanos 8, versículo 1 y 2, fíjate cómo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, de alguna manera, esta familia estaba recibiendo no condenación como tal, pero sí una sentencia, pues en la deuda que tenían, ¿no? ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Pues sus hijos tenían que ir como esclavos. Pero para los que estamos en Cristo Jesús, dice Pablo, ninguna condenación hay. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora ya no sirvo al pecado. Ahora déjame leer un poquito más adelante en el versículo 11, ahí en Romanos 8. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Cuánto necesitamos ser llenos de su Espíritu?
Pero para eso necesito reconocerme necesitado. Necesito reconocer mi debilidad. Necesito reconocer que el pecado constantemente quiere volverme a esclavizar, para poder venir a Él y entonces pedir ayuda. Y algo más que vemos aquí es que Eliseo le dice: ve y junta vasijas, muchas, pero dice vacías. Y es necesario que cuando venimos a Dios, vengamos vacíos. Porque muchas veces venimos venimos a pedir del poder de su Espíritu, pero traemos mucho de nosotros mismos para tratar de ayudarle a Dios en eso. Y no, necesitamos venir vacíos para que solo seamos llenos de Él. Importante, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente porción. Versículo 8. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué quieres pues? ¿Qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Otra situación interesante y un milagro sorprendente, porque habla que esta mujer era estéril, ¿no? Pero sucede, vamos viendo algunos puntos. Dice que va ahí a esta región de Sunem, donde está esta mujer sunamita, pero dice que era una mujer importante. Entonces ella veía a este hombre Eliseo que pasaba por ahí y le invitaba a comer, y entonces Eliseo acepta, y cada que pasaba por esta región de Sunem, él iba a comer a esta casa. Y ella puede ver que es un varón santo de Dios, es lo que le dice a su esposo. Dice: yo veo que este hombre es un varón santo de Dios. Ahora, piensa un poco en el contexto en el que están viviendo. Hay un contexto de completa idolatría, pero esta mujer parece que está buscando una relación con Dios, ¿no? Y a través de este varón santo le ofrece de sus bienes. Era una mujer que tenía las posibilidades de ayudarle. Entonces le dice a su marido: pues ¿por qué no le hacemos un cuartito aquí, ¿no?, de paredes donde puede estar cómodo? Algunos dicen que era muy cerca de ahí de su casa, o algunos dicen que en el terrado era en la parte de arriba de su casa. Hacen este pequeño aposento de paredes donde le ponen todo lo que él necesitaba para cuando pasara por ahí se quedara en ese lugar. Como Dios se hace cargo de sus siervos, ¿verdad? Es interesante. Dice que un día pasa Eliseo, duerme ahí, y Eliseo está agradecido y quiere corresponder a este servicio que esta mujer hace, ¿no? Y esto produce ciertas o saca a la luz ciertas cosas en esta mujer. Porque algo que veo aquí es que esta persona, esta mujer, es de aquellos que encubren sus necesidades, ¿no? Como es una mujer importante que está bien colocada económicamente,
encubre sus verdaderas necesidades. Porque si te das cuenta, él le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Le ofrece, le dice, pues ¿quieres que hable con el rey? ¿Alguna situación que tengas? Pues tengo relación con el rey, te puedo ayudar. Y ella dice, yo habito en medio de mi pueblo. Eso quiere decir, yo estoy segura aquí donde estoy, no me hace falta nada. Y entonces le pregunta Eliseo a este hombre Giezi. Giezi es el siervo de Eliseo. ¿Recuerdas quién era el siervo de Elías? Eliseo, ¿no? Entonces, ahora Eliseo, que es ahora un líder, tiene un siervo, ¿no? Te digo porque es muy interesante. La semana próxima vamos a ver qué sucede con este siervo. Pero está ahí cerca viendo todas estas cosas. Y le pregunta, pues, ¿qué haremos con ella, no? Porque pues se ha portado bien, bien buena onda con nosotros. Mira, nos ha dado un techo donde podamos pasar la noche. Y Giezi ve algo. Dice, esta mujer no tiene hijo y su marido es viejo. Entonces, así como vimos en la otra historia, una mujer viuda en ese tiempo era muy difícil que pudiera salir adelante. Una mujer viuda que no tenía hijos, pues aún peor, porque un hijo, pues tenías como esa esperanza que tu hijo pudiera ver por ti si eras viuda cuando ya no pudieras, ¿no?, trabajar. Entonces, esta mujer, si su esposo era viejo, muy probablemente moriría antes que ella, y entonces ella quedaría completamente desamparada. Entonces ve una necesidad. Y entonces Eliseo la llama y le dice, necesitas, bueno, no le dice necesitas, sino le dice, de aquí a un año vas a tener un hijo. Y hasta esta mujer le dice, no hagas burla de mí. ¿Qué pasa? Que esta mujer ocultaba su necesidad. Tenía una necesidad, no tenía un hijo, pero ocultaba esa necesidad. Ella decía, no, yo vivo bien, no necesito nada. Y sabes, Jesús es el único que puede hacernos fructíferos, porque Jesús conoce nuestra verdadera necesidad. Jesús conoce nuestras necesidades. Y muchas veces no reconocemos la esterilidad que hay en nosotros. Porque Dios nos quiere hacer hombres y mujeres fructíferos, que le demos gloria con nuestra vida. Pero Dios sí sabe nuestra esterilidad. Él quiere bendecirnos con fruto en nuestra vida. Porque, ¿sabes? Cuando damos fruto, bendecimos a otros, pero somos bendecidos con ese fruto. Jesús habló acerca de esto. ¿Cómo podemos dar fruto? En Juan 15, Jesús hace una analogía acerca de dar fruto con una vid. Y Jesús, déjame leer ahí en el versículo 4 y 5 de de Juan 15. Seguramente conoces esta parábola que enseña Jesús. Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y entonces Jesús dice, bueno, una vid tiene pámpanos. Pámpanos son básicamente las ramas. Entonces dice, una rama no puede dar fruto por sí misma. Si tú cortas una rama de un árbol, ¿qué va a pasar a la rama? Pues se va a secar. No da fruto, no la dejas ahí tirada y de repente, mira, ya salió una manzana. No, se seca. ¿Qué necesita la rama para poder dar fruto? Pues estar pegada al árbol, ¿verdad? Entonces Jesús es lo que dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Continúa diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, te das cuenta cómo hay una relación personal. Dice, este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Así como una rama separada de la vid, pues no sirve sino solamente para nada, para dar fruto, para echarlo al fuego, ¿no?, y prender una fogata solamente. Así Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y esta mujer, de alguna manera, ha tomado buenas decisiones. ¿Por qué? Porque ha invitado a Eliseo a su casa. Pero a través de sus obras está encubriendo su necesidad. Pero Eliseo la lleva, no sé, pero se me hace como que
Eliseo se mete mucho en la vida de esta mujer, ¿no? Se mete de más, ¿no? Y es que Jesús es lo que hace en nuestra vida. Cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra vida, debemos invitarlo para que sea el Señor de nuestra vida. Muchas veces Jesús es un mero invitado en nuestra casa. Es un invitado, yo soy el que mando, yo soy el que dirijo, Él me ayuda en algunas cosas, ¿no? Cuando tengo necesidad de algo, pues le pido a Jesús que me ayude, pero yo sigo siendo el Señor. Pero ¿sabes? Jesús quiere que lo invitemos y quiere que Él quiere tomar las decisiones por nosotros, porque Él es el Señor. Y en este caso, Eliseo está tomando decisiones por esta mujer y se mete de más en su vida, tanto que hasta le dice: no me avergüences. Jesús quiere que lo dejes entrar en tu vida y que tome decisiones por ti. Y en algún momento igual y se mete tanto en tu vida que te puede avergonzar. ¿Te ha pasado? Que de repente se está metiendo Jesús en lugares donde dices: es que ¿por qué me está tocando este punto? ¿Por qué quiere que haga cambios en esta parte? Pues porque Él es el Señor. Entonces Eliseo se mete un poco de más en la vida de esta mujer y le dice: pues necesitas un hijo. Esa mujer no lo quiere reconocer. Otra cosa que debemos reconocer es que Jesús nunca nos va a deber nada, porque al final Eliseo está en deuda con esta mujer, ¿no? Tanto que le quiere, pues de alguna manera, hacer algún favor como en correspondencia, ¿no? A este cuidado que ha tenido con él, ¿no? Pero me encanta porque lo que Eliseo le dice que va a suceder es mucho más de lo que esta mujer le dio a Eliseo. Porque a lo mejor tú puedes hacer un cuarto, como dice aquí, con paredes y una cama y un candelero, pero ¿quién te puede dar un hijo? ¿No? A una mujer estéril, ¿no? Entonces me encanta porque debo reconocer que jamás le podré dar a Dios más de lo que Él me puede dar a mí. Entonces de pronto Eliseo lleva a esta mujer a reconocer su necesidad. Entonces vamos a seguir leyendo porque no ha acabado la historia de esta mujer. Dice versículo 18. Dice: y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso en la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamándolo luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva, no es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió.
Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así que se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Cómo Dios primero le provee de un hijo y después vive esta prueba, ¿no? Porque dice que el niño creció, ya no era un bebé, sino creció. Y dice que estaba con los segadores, ahí donde estaba su padre, y empieza un dolor en su cabeza, ¿no? Algunos dicen que por la región son calores en este tiempo de la siega muy fuertes, ¿no? Y probablemente el niño, por ser pequeño, sufrió una insolación, y esta es la razón de este dolor de cabeza, el cual lo llevó hasta la muerte. Entonces el padre del niño, cuando está ese dolor de cabeza, lo manda con su mamá, y su mamá dice que estuvo hasta el mediodía en sus rodillas, o sea, lo estuvo cargando durante este tiempo, y el niño no se recupera y muere. Qué interesante, ¿no? Porque esta mujer está afligida por lo que acaba de suceder, ¿no? Incluso le reclama al profeta: pues yo no te pedí que hicieras esto, ¿no? Que yo no pedí hijo, ¿no? Y tú declaraste esto. Obviamente todas estas cosas no las está haciendo Eliseo, es Dios a través de Eliseo, porque Dios está tratando muchas cosas importantes con esta mujer, ¿no? Te decía hace un rato, le está llevando a ver que tiene una necesidad. Al parecer ella no era capaz de reconocer su necesidad, pero aquí igualmente me llama la atención el versículo 26, porque le dice Eliseo a Giezi: mira, viene la tsunamita, yo creo que es ella, ve a recibirla, ¿no? Y pregúntale, pues, ¿cómo estás? ¿Y cómo está tu esposo? ¿Y cómo está tu hijo? Y es muy interesante porque ella dice: bien, como muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando te preguntan: ¿cómo estás? Bien. Hasta decimos: bien, gracias a Dios, ¿no? Aunque por dentro sabes que las cosas no van bien, pero tú dices: bien, ¿no? Y creo que esta sección se relaciona con estas personas que fingen que todo está bien, aunque no todo está bien, y realmente no estaba bien. Y es que necesitamos reconocer nuestra necesidad delante de Dios. Esta mujer hace algunas cosas interesantes. Primero dice que va y pone a este niño en la casa de Eliseo, y después va con su marido y le pide ayuda y le dice: pues mándame con un criado y con un asna para que vaya a buscar al profeta. Interesante, me llama la atención la respuesta del esposo, porque en el versículo 23 dice: ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y es que a veces mucha gente, espero que no seas de esos esposos, ¿no? Que solamente te acercas a Dios en domingo, ¿no? O en miércoles, ¿no? Esta mujer sabe que no es día de reposo, no es un día especial, no es nueva luna, no es día de fiesta, ¿no? Pero mira, va a acercarse al varón de Dios. Y creo que podemos acercarnos a Jesús todos los días. Siempre que tenemos una necesidad, debemos ir a Él, reconocer nuestra necesidad. Esta mujer va y dice: pues de todas maneras voy a ir, aunque pues mi esposo no me entiende, ¿no? Le dice paz, ¿no? Yo creo que le dijo: pues ya me voy, ¿no? Ahí nos vemos al ratito. Y entonces se va y dice que le dice a este siervo: no pares, ¿no? Porque pues lleva prisa. Entonces llega el varón de Dios, después de decirle que está bien,
ella continúa, ¿no? No le dice nada al siervo de Eliseo, sino ella continúa. Eliseo está en el monte Carmelo, entonces ella sigue subiendo hasta llegar al varón de Dios, a Eliseo. Y dice que al llegar se echa a sus pies, ¿no? Y como que Giezi, el siervo de Eliseo, como que la quiere quitar, y él le dice: no, espérate, déjala. Lo que veo es que está en amargura, su alma está en amargura, algo pasa. Pero dice: no sé qué pasa, ¿no? Me encanta esto porque Eliseo no era Dios como para saber todo. Él dependía de que Dios le revelara. Y en este caso dice: pues él me ha encubierto el motivo. No sé, lo único que veo es que la veo afligida. Entonces ella le hace saber, ¿no? Y le dice: pues no te pedí yo, hijo, ¿no? Yo no dije yo que no te burlases de mí. Entonces, lo primero que hace Eliseo es pone a prueba la fe de esta mujer. Y le dice a su siervo: ve, lleva mi báculo y ponle en el rostro del niño. Pero esta mujer no va con Giezi el siervo, sino que ella se queda con Eliseo. Y le dice: no te voy a dejar hasta que vayas conmigo. O sea, quiero que vayas conmigo, quiero que seas tú. Muchas veces podemos tomar esta actitud, ¿no? Quizá hubiera sido suficiente con que esta mujer creyera en lo que Eliseo está diciendo. Simplemente va a tocar con el báculo, pero esta mujer no cree. Pero a mí me pareció algo interesante esto, porque muchas veces confiamos en los recursos que tenemos nosotros, pero Dios quiere que lleguemos a confiar en Él plenamente. Esta mujer se quedó con su hijo algunas horas en sus rodillas, ¿no? Esperando en que pues todo pasara, ¿no? A lo mejor pues sí, es una insolación, ahorita le damos algún tratamiento. Y muchas veces debemos considerar que necesitamos vida. Si tú no has recibido la vida que Dios te ofrece, necesitas reconocer eso. Dios nos quiere llevar hasta ese punto. Hay muchas cosas que vivimos en nuestra vida, pero la necesidad más grande que tenemos es vida. Y dices: oye, pero estoy vivo. Bueno, la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, le está hablando a creyentes, aquellos que ya han recibido vida. Pero si tú no has depositado tu confianza en Jesús, debes saber esto: necesitas vida. Vida eterna, la verdadera vida que Dios da. Ahora, si ya has recibido la vida que Dios da, necesitas reconocer algo en tiempos de necesidad o en tiempos de problemas, porque esta mujer está metida en un problema. Bueno, hay una situación difícil. Bueno, debe reconocer que la necesidad más grande es la necesidad de vida para su hijo. Muchas veces estamos con conflictos en casa y no nos damos cuenta que la mayor necesidad es que nuestros hijos o aquel familiar con el que tenemos continuo conflicto, que hay ciertas actitudes que no nos gustan, ¿no? Ciertas cosas, lo que necesita es vida. Muchas veces estamos muy enfocados en la conducta, ¿no? Y queremos que cambie su forma de ser, ¿no? Lo he dicho otras veces, muchas veces mucha gente está enfocada en que su hijo deje de tomar, porque hay muchos problemas y entonces pues quiero que deje de tomar. Pero su verdadero problema no es el alcoholismo o la drogadicción, eso. Su verdadero problema es que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué necesita? Vida. Esta mujer reconoce: lo que necesita mi hijo es vida. Ahora, si te das cuenta, esta mujer no es una mujer con fe, de alguna manera. Necesita crecer su fe, pero es una mujer con fe. ¿Por qué? Porque no va a una funeraria. No muere su hijo y va a una funeraria. Muere su hijo y va con Eliseo. Muchas veces tomamos las cosas en nuestras manos y entonces lo damos, como decimos por ahí, pues ya lo das por muerto. Pero no, hay una solución. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Eliseo, te decía hace un rato, vino a suceder ¿a quién? A Elías. Es el sucesor de Elías. Y si recuerdas, en el capítulo 17, cuando recién nos presentaron a Elías, con esta mujer sunamita que tenía un hijo,
esta mujer de Sarepta de Sidón, que tenía un hijo que muere, y Eliseo ora por él, Elías ora por él, y este hijo vuelve a vivir. ¿Recuerdas? Entonces esta mujer conoce que Eliseo es capaz de orar por su hijo, y entonces va con él, y eso es lo que hace Eliseo, ¿no? Suceden varias cosas interesantes aquí. Sin embargo, algo como notable es que, después de que Giezi le dice, pues no, pues sigue sin vida, ¿no? Le puse el báculo como me indicaste en su rostro, pues sigue sin vida. Entonces él llega en el versículo 32, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Esa es la realidad, el niño está muerto. Y pues no puedes hacer nada ante eso. ¿Qué puedes hacer ante eso? Muchas veces te dicen, pues échale ganas. Pues sí, pero ante una situación así, pues ¿cómo le echo ganas, no? El niño está muerto y parece que ya ha pasado bastante tiempo. No se puede hacer nada. Entonces, dice, entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. ¿Qué es lo que hace Eliseo? No empieza a tratar de hacer conjuros o a tratar de yo declaro algo extraño como eso. No, ¿él qué hace? Ora, porque va a buscar la voluntad de Dios. Él ora y después dice que se tiende sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos. Y así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Es como extraño esto, ¿no? Pero lo que está haciendo Eliseo es estar imitando un poco a lo que vimos con Elías. Elías hace algo muy similar, ¿no? No es algo como reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y de hecho lo puedes ver en la posición que lo está haciendo. Sería una mala reanimación cardiopulmonar si a lo mejor conoces algo de esto. No, realmente no es lo que está haciendo. Después espera. Y muchas veces Dios hace las cosas así, en paciencia. Dice que se levanta y pasea un poco por la casa. No sé si está orando y meditando mientras eso sucede. Y luego vuelve a hacer lo mismo y el niño vuelve a vivir. Después de volver a vivir, ¿qué hace Eliseo? Se lo entrega a su madre y dice, aquí está tu hijo. Y en el versículo 37 dice, así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Ahora, esta vida que Dios le ha dado a su hijo, la lleva a ser agradecida. Lo que hace es que se rinde, reconoce, se vuelve a echar a sus pies. Antes ya se había echado a sus pies clamando, ahora se echa a sus pies agradeciendo. No es que esta mujer esté adorando a Eliseo, pero es que hay una consecuencia después de la vida que Dios le ha dado a su hijo. Y sabes, cuando yo he reconocido que mis fuerzas no son suficientes, que mi echarle ganas realmente no sirve de nada, debo reconocer que Jesús es el único que puede darme vida. Y hacer lo que hizo esta mujer. Esta mujer no espera que el criado de Eliseo pueda hacer algo. Dice, yo sé que Eliseo lo puede hacer. Y llega a la cumbre del monte, se echa a los pies de Eliseo. Y ¿sabes qué pienso en esto? Muchas veces confiamos en el poder de las cosas, ¿no? Como en este caso, en el poder de este báculo. Pero Dios quiere que confiemos más bien en el poder de Dios, en que Él puede hacer las cosas. Por ejemplo, la Biblia tiene poder. La Biblia dice que la Biblia tiene poder. De hecho, nos dice que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, ¿no? De hecho, somos una iglesia que tenemos un tiempo en la palabra cada semana, ¿no? Vamos estudiando verso a verso porque creemos en el poder de la palabra, ¿no? Y tenemos un instituto bíblico y haremos cursos intensivos y hay muchas cosas, ¿no? Y yo he visto mucha gente que tiene ese deseo de conocer la palabra. Y entonces viene un curso intensivo y se inscribe al curso intensivo o se abre la convocatoria del instituto y entra al instituto bíblico y empieza a llenar su mente de la palabra de Dios. Pero es un peligro cuando la palabra de Dios se convierte solamente en
conocimiento, en información, pero no se convierte en una vivencia. ¿Por qué digo esto? Porque este báculo que le manda Eliseo a su criado sería como eso, confiar en el poder del báculo. Pero no. ¿Qué es lo que hace esta mujer? Va con Eliseo, y creo que así debemos reconocer. La palabra de Dios tiene poder, sin duda tiene poder. Pero Dios quiere llevarnos a que no confiemos tanto en la palabra de Dios, sino en el Dios de la palabra. Porque Dios nos quiere llevar a que tengamos una relación personal con Él. No que nos relacionemos simplemente con un libro, sino que nos relacionemos con una persona. Hay mucha gente que conoce mucha Biblia. Es más, gana discusiones con la Biblia. Puede ganar debates con la Biblia, pero no impacta su vida. Y ve su vida y es un desastre, porque solo es información, porque no tiene una relación con el Dios de la Biblia. Solamente tiene información. Eso es algo peligroso. Algo que veo en esta postura que toma Eliseo con este niño. Te das cuenta cómo se pone, dice que su boca con su boca, como que se empareja a él. Y está muy cercano a él. Y es que para que Jesús nos dé vida, necesitamos permitirle acceso a nosotros mismos. O sea, abrirle nuestro corazón y que sea tan cercano a nosotros. ¿Sabes? Leíamos hace rato que por medio de su espíritu que resucitó los muertos a Jesús, dice que Él vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Él nos quiere dar vida y nos da vida mientras pasamos tiempo con Él, pero Dios quiere que tengamos una relación cercana. Esta posición me parecía como si fuera como un espejo, ¿no? Que de pronto está todo emparejado, ¿no? Y es que Jesús quiere que lo conozcamos así. Que cuando vengamos a la Biblia veamos nuestra vida como en un espejo, como dice Corintios, que veamos como ese espejo y vamos viendo la gloria de Dios y vamos siendo transformados, ¿no? Eso es lo que pensaba cuando pensaba en esta postura un poco extraña que tiene Eliseo con este niño. Pero algo más que sucede aquí es que, si recuerdas cuando pasamos por las leyes, Levítico, por ejemplo, hablaba mucho de como ceremonias que hacían los judíos como de limpieza. Porque por muchas cosas, por muchas razones, un judío era inmundo. No sé si recuerdas que decía, y será inmundo hasta la noche, porque tocaba un insecto, ¿no? Bueno, algo por lo que eran inmundos es cuando tocaban un cadáver. Ahora, Eliseo está viniendo y no solamente se está acercando, sino se está poniendo encima de este cadáver. Entonces Eliseo se está convirtiendo en alguien inmundo. Y pensaba en esto y te decía, Eliseo es como un paralelo al Señor Jesús. Ya ves, Jesús, el Señor Jesús, al hacerse un hombre como nosotros, tomó una naturaleza humana de debilidad como la nuestra, ¿no? De hecho, la Biblia dice en Filipenses 2 que se humilló y se hizo semejante a los hombres. ¡Qué humillación tan grande! Jesús se hizo inmundo, ¿no?, por nosotros, al tomar un cuerpo humano, un cuerpo de debilidad. Ojo, no estoy diciendo que Jesús pecó. La Biblia dice que se hizo maldito por nosotros, porque dice la Biblia que maldito todo el que es colgado en un madero. No solo eso, dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Me encanta la vida de este hombre Eliseo, porque este hombre Eliseo, relacionándose con la gente, algo que hizo fue que dio de alguna manera su vida. ¿Y sabes cómo veo a este Eliseo? Como un siervo. ¿No es lo que Jesús vino a hacer? ¿A ser un siervo? Jesús dijo, yo no vino para ser servido, sino para servir. Si te das cuenta, todos estos milagros que Él está haciendo, los está haciendo para la gente. Pero estamos dispuestos a venir nosotros con esa necesidad, de reconocer nuestra necesidad. Aquí vemos 3 casos, ¿no? Y
pues ya se nos acabó el tiempo y vamos a parar acá, pero todavía nos quedan otros dos cosas que suceden en la escuela de estos profetas, ¿no? En este capítulo. Vamos a dejarlo para la siguiente, pero aquí suceden 3 milagros, ¿no? Uno es esta vasija que llena a otras vasijas, ¿no? Y esta mujer es librada de la esclavitud de sus hijos. Sus hijos son librados de la esclavitud gracias a este milagro. Pero ¿qué hace esta mujer? Viene reconociendo su necesidad. ¿Reconoces tu necesidad? ¿Reconoces tu debilidad y cómo puedes ser esclavizado? ¿No? Si no vienes a Él, si no echas mano de los recursos que Él te ha dado. Necesitamos venir a Él y decir: Señor, lléname con tu espíritu, porque no quiero volver a ser esclavizado. ¿Reconoces tu necesidad o simplemente a través de tus obras, o déjame decirlo así, a través de tu religiosidad, no muestras tu verdadera necesidad? Esta mujer, podríamos decir: mira, estaba haciendo buenas obras, le dio una casa a Eliseo, pero ¿sabes? Era estéril. Dios quería proveer fruto a través de su vida, ¿no? ¿Reconoces tu necesidad? Deja que Dios dé fruto en tu vida. Reconoce. Si no estás dando fruto, ¿qué dijo Jesús? Permanece en mí. Para que puedas dar fruto, permanece en mi palabra. Jesús nos invita a eso. Ahora, cuando estás en una situación así, cuando hay muerte, ¿reconoces que Jesús es el único que puede dar vida? Y a lo mejor hoy puedes decir: ¿sabes qué? No solamente no doy fruto, creo que ya estoy como muerto. ¿Sabes? Reconoce esto: Jesús da vida. Y es que el pecado, dice Santiago, que el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y el pecado siempre nos quiere llevar no solamente a esclavitud, no solamente a no dar fruto, sino nos quiere llevar al punto de que estemos muertos cuando Él ya nos ha dado vida. ¿Qué necesitas? Reconocer que Jesús es el único que puede dar vida y venir a Él. Venir a Él y pedirle: necesito que me des vida. ¿Para qué nos da vida? Déjame leer 2 de Corintios, capítulo 5. Me encanta porque Pablo dice que hemos recibido vida por su amor, por el amor de Cristo. Y él dice aquí: el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Y esta palabra constriñe quiere decir nos empuja, nos impulsa. Es como nuestro motor. Y dice él: el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí. Habla de muerte y vida. ¿Te das cuenta? Jesús murió por todos, y todos, al identificarnos con Él en su muerte, recibimos vida, un antes y un después. ¿Pero para qué? Dice aquí: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué nos ha dado vida el Señor? Sino para vivir para Él. ¿Para qué quieres la vida que te ha dado? ¿Recuerdas para qué usó el aceite esta mujer? Para pagar la deuda, ¿verdad? ¿Para qué recibió la vida? Pues para vivir para Él. ¿Sabes? Nuestra vida al final debe producir este efecto que produjo en ella: gratitud. Una vida de entrega, una vida de adoración. Si no, de nada sirve la vida que hemos recibido. Entonces podemos pedirle: Señor, lléname con tu espíritu para poder vivir la vida que tú quieres de mí, para no ser esclavizado por el pecado, ¿no? Permanece en su palabra para que des fruto y que tu vida sea una vida para Él. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra y porque nos permite, Señor, ir conociéndote más, Señor, y a través de estos pasajes, de estos milagros que obraste en la vida de este hombre Eliseo, podemos ver, Señor, cómo quieres obrar milagros también en nuestra vida, Señor. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que nos has dado.
Y gracias, Señor, porque por medio de Él podemos ser libres. Porque donde está tu espíritu, allí hay libertad, Señor. Y queremos vivir así, Señor. Queremos vivir libres, Señor. Pero, Señor, llénanos con tu espíritu, Señor. Y que podamos venir cada día, Señor, delante de ti, vacíos de nuestros pensamientos, vacíos de nuestros intentos, de nuestros esfuerzos. Y solamente para que tú nos llenes, Señor, y seamos guiados por ti. Y caminemos así como hijos tuyos, Señor. Y tú con tu Espíritu Santo en nosotros estés dando vida a nuestros cuerpos mortales, Señor. De manera que vivamos para ti y no para nosotros, Señor. Que por medio de tu Espíritu estés produciendo en nosotros ese fruto, el fruto de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Para que podamos ser de bendición para otros. Señor, que no vengamos encubriendo nuestras necesidades, Señor. Que podamos venir reconociendo incluso, Señor, que hemos tomado malas decisiones, Señor, y por eso estamos en problemas, pero que tú eres capaz de ayudarnos. Señor, que vengamos con nuestra aflicción, como esta mujer, con esa alma atribulada delante de ti, sabiendo que tú eres el único que puedes darnos vida. Haz esa obra en nosotros, Señor, y síguenos transformando, síguenos mostrando más tu amor. Y, Señor, que ese amor nos empuje, Señor, para vivir cada día más para ti, Señor. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.